No sé si escuché esto bien. A mí me da gusto que Dios nos promete que no vamos a padecer hambre, hermanos. A mí me da gusto porque pues algunas veces se complica eso en nuestra vida, ¿no? Y qué bonito que nuestro Dios es fiel, es leal a nosotros, ¿no? Vamos a preparar nuestra Biblia. Hemos estado estudiando los domingos en la tarde el libro de Santiago. Y yo le titulé al libro de Santiago una fe práctica, porque me parece que Santiago, después de haber leído muchas veces el libro de Santiago, yo me he dado cuenta que el corazón de Santiago es eso, que usted y yo seamos creyentes prácticos, que lo que nosotros creemos de verdad se vea reflejado en nuestra vida. Y como usted sabe, no lo puedo engañar, un problema muy grande que la gente de afuera dice que tenemos los cristianos es que ¿qué? Que somos hipócritas, porque decimos y no hacemos. Y yo creo que todos de alguna manera batallamos con el practicar, no con el creer necesariamente, pero espero que pueda ser de bendición lo que dice este libro de Santiago. Si no lo ha leído completo, léalo, se lo echa en 20 minutos, ¿ok? Y yo trato de hacer en estas semanas eso. Y yo me propuse y me comprometí con ustedes a leer 50 veces el libro de Proverbios. Entonces ya me faltan poquitas, pero usted también léalo, le va a ayudar mucho a su vida. Santiago capítulo 4, por favor. Santiago capítulo número 4. Ya hemos estado estudiando los primeros 3 capítulos, porción por porción. Y le animo, hermano, a que me acompañe a leer los primeros 3 versículos de nuestro capítulo, y después de eso pídale al Señor que le dé algo. No pretendo nada más predicar por predicar o alargar el tiempo, sino realmente quisiera que Dios nos hable el corazón. Y tengo algunas cosas que al estar estudiando, pues el Señor me hizo ver de este pasaje que pues sería una bendición que podamos todos aprenderlo, absorberlo y tomar decisiones al final de nuestro mensaje, con el fin de que sepamos, Dios me habló a mi corazón, Dios me ayudó, Dios me enseñó, Dios me desafió. Y hay asuntos que a veces pueden ser un poquito profundos, pero acuérdense que lo profundo muchas veces es la raíz de las cosas que traemos en nuestra vida, ¿no? Entonces vamos a leer juntos los primeros 3 versículos del capítulo 4. Y después de esto vamos a orar que Dios bendiga este tiempo de enseñanza para nuestras vidas. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén. Vamos a leer juntos. ¿Cómo dice? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis porque no lo deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Vamos a orar, hermanos. Señor, te ruego que me permitas ser de bendición. Tú sabes que hay cosas que en mi mente me apartan de centrarme en tu palabra y en ti y en compartir tu palabra. Te ruego que te encargues de los asuntos de mi corazón, pero también que me uses para ser un instrumento en la vida de mis hermanos, porque ellos están aquí no porque quieren escuchar lo que el pastor tenga que decir o lo que piensa o lo que siente, sino ellos quieren saber qué es lo que tú sientes en tu palabra, qué es lo que tú piensas, y además al estar aquí ellos quieren hacer engrandecer su fe, porque tu
palabra dice que por el oír la palabra de Dios viene el aumento de nuestra fe. Y te ruego, Señor, que en esta tarde haya algo que nos haga pensar en nuestra vida y que nos muestres qué correcciones o qué ajustes tenemos que hacer en nuestra vida. Bendice este mensaje, te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, ¿ustedes saben qué es el hedonismo? Diga conmigo la palabra hedonismo. ¿Cómo? Hedonismo. Hedonismo. Hedonismo se escribe con H, ¿verdad? Hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? El hedonismo es una filosofía súper antigua, hermanos. El hedonismo es una filosofía que mantiene que la felicidad consiste en el placer. Entonces, su máxima moral, hermanos, podría resumirse en esto: debes de buscar el placer y rechazar el dolor. ¿Okay? Entonces, el hedonismo siente eso o propone eso: debes de buscar el placer y rechazar el dolor. El hedonismo aparece en las obras de un filósofo llamado Epicuro, que si alguno de ustedes sabe un poquito la Biblia, sabe que la Biblia habla de los epicúreos. En el libro de Hechos se habla de los epicúreos que discutían con Pablo. Los epicúreos eran seguidores del filósofo griego Epicuro. Ahora, este hombre desarrolló mucho el hedonismo. Entonces, el hedonismo es esta filosofía que dice que hay que buscar el placer y hay que rechazar el dolor. Ahora, hermanos, yo sé que casi nadie sabe esta palabra, hedonismo. Sin embargo, es una filosofía muy practicada en nuestros tiempos. ¿Cómo piensa la gente? Voy a hacer lo que me cause placer, voy a rechazar lo que me cause dolor. Es la manera de pensar de la gente. La gente no piensa en que se llame hedonismo, ni piensa que la estableció Epicuro desde el año 300 antes de Cristo. Eso a la gente no le importa. La gente simplemente sigue, sin darse cuenta, su placer y rechaza el dolor. Entonces, el hedonismo, hermanos, es algo que quiero que usted me acompañe un momento y usted va a darse cuenta por qué estoy hablando de esta filosofía griega. Pero el hedonismo se ha infiltrado en el cristianismo, hermanos. Desde hace siglos, el cristianismo ya no busca agradar al Señor. El cristianismo moderno busca agradarse a sí mismo. Por eso las iglesias más grandes del planeta no son las que quieren agradar al Señor. Son las iglesias que les dan lo que ellos quieren escuchar. Voy a poner un ejemplo. En Estados Unidos, una iglesia muy grande llamada Lakewood Church tiene 50,000 miembros. ¿Okay? Pero el pastor de la iglesia no les va a predicar contra el pecado. No les va a decir que están mal. No les va a decir que usted está fallando al Señor. Ni le va a exhortar, ni les va a reprender con dureza para que sea sano en la doctrina, como dice la Biblia. Porque ¿a quién le gusta que nos digan las cosas que estamos haciendo mal? A ninguno. Entonces, la filosofía de muchas iglesias es decir lo bonito. Entonces usted puede ir a una librería cristiana y va a ver libros cristianos que digan el campeón que hay en ti. Pues, ¿quién no quiere leer ese libro? Yo soy campeón. ¿Quién querría leer un libro que diga el pecador que hay en ti? No creo que le gustara, ¿verdad? Ese título. Porque, hermanos, hay cosas que no nos gustan. Hay cosas que no causan placer. Y el cristiano y las iglesias modernas han empezado a adoptar el hedonismo. Entonces, el hedonismo se ha infiltrado en el cristianismo desde el tiempo de Santiago. Por eso Santiago aquí está hablando del placer y está enseñando. Pero en el cristianismo moderno lamentablemente, ya no vemos creyentes que se esfuerzan y aman al Señor, que están dispuestos incluso a sufrir por amor al Señor. Ahorita están dispuestos a seguir a Dios mientras Él me bendiga. ¿Sí ve? Es un amor condicional el que tienen los cristianos. Y no se dan cuenta, pero muchos cristianos no son cristianos fieles, son cristianos hedonistas, que solamente buscan lo bonito y no se dan cuenta.
Déjeme decirle algunas maneras en que se ve si somos cristianos hedonistas. Por ejemplo, cuando no vamos a la iglesia por preferir descansar o pasear. ¿Cómo se llama eso? Tomar una decisión basada en el placer. Eso se llama un cristiano hedonista. O cuando no leemos la Biblia porque decimos, mejor voy a descansar o me voy a meter en las redes sociales, prefiero meterme al Face que meterme a leer mi Biblia. Eso se llama un cristiano hedonista porque prefiere el placer a lo que es correcto. O cuando preferimos no involucrarnos en servir a Dios en la iglesia. Muchos hacen eso, hermanos. Muchos como cristianos llegan, se sientan, escuchan, dicen amén, pero no sirven al Señor, no se pretenden involucrar. Porque el pastor me va a pedir cuentas. Porque voy a tener que llegar más temprano. Porque se me va a pedir ciertos requisitos. Y entonces ya como que no nos gusta que nos exijan, ¿no? Entonces, de hecho hay una regla por ahí que alguien creó que decía que el 80% del trabajo en una iglesia lo hace el 20% de la gente. Y el otro 80% del trabajo lo hace el otro 20% restante de la gente. Entonces lo que estoy diciendo es, la gran mayoría de la gente no se preocupa por la obra de Dios, aún los cristianos, hermanos. Entonces preferimos sentarnos y disfrutar de la predicación y quedarse sentado y que me sirvan y que me acerquen, que me arrimen, que me ofrezcan algo, en vez de que yo sirva y haga algo para el Señor. Cristianos hedonistas. O cuando los cristianos buscan el placer sexual antes o fuera del matrimonio. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama un cristiano hedonista. No buscas agradar a Dios, buscas tu propio placer. Entonces por eso es que los cristianos hedonistas se salen de lo que Dios quiere. ¿Ven? Hermanos, ¿será posible que a veces usted y yo tendemos a ser cristianos hedonistas? Porque solamente seguimos al Señor hasta donde queremos, y cuando se me pide más de lo que yo quiero o me incomoda, ¿qué hacemos? Ya no me gustó. ¿Sí ven? Por eso es que las iglesias bautistas fundamentales no son muy famosas ni muy a veces muy numerosas. Porque un domingo el pastor predica del cielo y todo les va a gustar. Pero el otro día el pastor va a hablar del infierno y nadie le va a gustar. ¿Sí ven? Fíjense, hermanos, yo hace muchos años yo le preguntaba a mi pastor, ¿cuál es la diferencia entre nuestra iglesia o nuestras iglesias y una iglesia evangélica? Y lo que él me dijo me llamó mucho la atención. Él me dijo, mira Samuel, el problema de la iglesia evangélica no es lo que dicen, es lo que dejan de decir. Porque están dispuestos a decir la parte bonita de la Biblia, pero hay cosas negativas en la Biblia, ¿o no? Sí, claro que sí, pero eso no le gusta a la gente. No le gusta que la gente se le predique de pecado, se le reprenda, se le regañe. Y antes de que usted piense que está mal regañar a la gente o que se predique duro, acuérdense cómo predicó el Señor Jesucristo. Él predicó más del infierno que del cielo, por cierto. Él reprendió a los fariseos y les dijo hipócritas. No, yo digo aquí hipócritas, usted ya se quiere ir de la iglesia. ¿Sí ve lo que se dice? Cuide mucho el hedonismo, hermanos. No es que sea malo todo el placer, pero es malo vivir tu vida solo buscando el placer, y cuando empieza el dolor ya rechazas la cosa. No hagas eso, hermano. ¿Qué dice nuestro Dios en su palabra contra el hedonismo? Bueno, vamos a ver Santiago 4, del 1 al 3. Yo le titulé a esta enseñanza hedonismo contra cristianismo. No las combine, aunque hay muchos cristianos que intentan combinar cristianos hedonistas. No. Hedonismo contra cristianismo. Vamos a ver qué dice. Dice la palabra de Dios, dos preguntas al principio. ¿De dónde? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, fíjese esa palabra, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Hay que tener cuidado con esta enseñanza de que hay que buscar el placer y rechazar el dolor, hermanos.
Lo primero que veo, hermanos, es que todos batallamos con nuestros placeres, todos. Yo sé que usted me está viendo así como, ay, pastor, eso es para los bien pecadores. No. Dice la segunda pregunta del versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? Y contesta, no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Fíjese cómo dice. Habla de nuestras pasiones y dice que combaten dentro de nosotros. La palabra pasiones, hermanos, en la palabra original, le voy a decir la palabra original en griego. No me gusta mucho usarlo, pero escuchen. La palabra pasiones en la palabra original es eidonei. ¿A qué le suena eidonei? Hedonismo. De ahí también sale. ¿Qué significa hedonei? Placer. Entonces, ¿qué es el hedonismo? La doctrina del placer. ¿Ok? Entonces, hermano, usted y yo tenemos carne. Y nuestra carne nos tiene deseos. Nos da deseos, nos pone deseos y batallamos en nuestra mente por decidir a quién agradar. O a tu carne o a tu Señor. Por ejemplo, los inconversos siguen naturalmente el hedonismo, ¿sí? Tito 3:3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Entonces, la gente de allá afuera son esclavos de deleites diversos. ¿Cuánta gente a mí me ha dicho, no, yo no soy adicto al alcohol, yo puedo dejar el alcohol cuando yo quiero? Simplemente nunca quiere. ¿Y por qué nunca quiere? Porque son esclavos de deleites diversos. ¿Sí ve lo que se dice? Lamentablemente, hermanos, todos tenemos lucha con el placer de nuestra carne. Escuche lo que dice Gálatas 5:16. Escúchelo, lo va a ver en la pantalla. Pero dice la palabra de Dios, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Lo que está diciendo la Biblia es que dentro de ti hay deseos que no agradan a Dios. Pero si tú has recibido a Cristo, también dentro de tu corazón hay deseos de agradar al Señor con tu vida, ¿sí o no? Ok, qué bueno que dijo amén. Ok, entonces usted tiene deseos incorrectos y deseos correctos. ¿Qué pasa en tu corazón entonces? Chocan. Tu mente choca, tu mente es golpeada por tus deseos. Y por eso es que tú tienes una lucha, no me lo tienes que decir, yo lo sé porque la Biblia lo dice. Tú tienes una lucha mental entre hacer lo que le agrada a Dios y lo que te causa placer. No me lo tienes que decir, simplemente la Biblia lo enseña. Todos tenemos lucha contra el placer de nuestra carne. Por eso Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? Él dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Entonces, en tu mente y en tu corazón hay un combate, ¿sí o no? No me va a decir amén tal vez, pero hay un combate. A lo mejor ahorita mismo tienes un combate mental y dices, estoy cansado, mi cerebro ya no quiere trabajar y el pastor quiere predicar largo y yo me quiero ir a dormir y hay una batalla en tu corazón, en tu mente, ¿sí? Las tentaciones precisamente son una batalla, un combate mental. ¿Por qué está bonito el pecado, hermanos? Porque causa placer. Porque si el pecado fuera tan terrible como dice la Biblia que es, nadie lo haría, ¿no? Si yo te dijera, hermano, aquí tengo algo bien bonito. Hermana Jackie, aquí está. Entonces, mira, te voy a dar eso, hermana. Te va a costar $3, bien barato. Es veneno, échatelo. Si le digo que es veneno, no se lo va a echar. Si dijeran, este es alcohol 100% puro, te va a quemar la lengua, te va a quemar la garganta, échatelo. No te lo vas a echar. Pero si lo pongo aquí, bueno, te lo vas. Si el pecado fuera tan perverso como dice la Biblia, no lo haríamos. Pero ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué tropezamos y caemos? Porque nos vende la idea del placer, ¿sí o no? Entonces, por eso, hermanos, todos tenemos esta guerra mental. Pero los creyentes que buscan el placer van a atorar su crecimiento espiritual, hermanos. Cuando yo pensaba en los placeres,
yo me acordé de la parábola del sembrador. ¿Se acuerda usted la parábola del sembrador? Dice el Señor Jesucristo que había un sembrador que siembra la semilla y que cae en 4 diferentes terrenos. ¿Cuáles son? A ver, dígame usted. Ok, junto al camino, entre espinos y abrojos, entre piedra o pedregales y buena tierra. Y obviamente el Señor Jesús está enseñando 4 tipos de corazón. Pero a mí me llama la atención la tierra que es entre espinos. ¿Qué significa esa parábola cuando habla de que la semilla, que es la palabra de Dios, cae entre espinos? Lucas 4:14 nos da la respuesta, escúchelo. Dice Jesús, la que cayó entre espinos, estos son los cristianos que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. ¿Me escuchó? Hay creyentes que su corazón es como espinos. Si amas al Señor, si anhelas agradarle, pero no lo haces, porque los placeres de tu vida ahogan tu deseo de seguir al Señor. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Entonces hay cristianos hedonistas. Y los cristianos hedonistas no son los peores cristianos. Son cristianos que dicen, yo quiero ir a la iglesia, pastor. Yo quiero empezar a leer mi Biblia. Yo quiero empezar a servir. Yo quiero agradar a Dios con mi vida porque Él me salvó. Sin embargo, en su vida práctica no lo hacen. Porque prefieren el placer de la vida. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Entonces, el hedonismo, hermanos, no es algo que Dios quiere para nosotros. A propósito, Él da mayor satisfacción al vivir una vida agradable a Él. No hay mayor satisfacción en la vida de un cristiano que el vivir una vida que le agrade a nuestro Salvador. ¿Ven? Mire, piensa en eso. El hedonismo trae placer momentáneo, pero remordimiento en su vida. ¿Ok? Pero agradar al Señor puede costarte trabajo momentáneo, pero te va a causar satisfacción duradera. Se lo repito, piénsalo. Esta es comida mental. El hedonismo te trae placer momentáneo, pero remordimiento en tu vida. Pero agradar al Señor te puede costar trabajo momentáneo, pero te causa satisfacción duradera. ¿Sí ve lo que se dice? Nuestro Dios quiere que decidamos tener una vida que le agrade a Él y no una vida que busque placer, mis hermanos. Escuche estos 2 versículos. 2 Corintios 5:9 dice, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. 1 Juan 3:22 dice, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Usted podría decir en su vida, pastor, yo busco tener una vida agradable. Yo vivo para tener una vida que le agrade a mi Señor. No es fácil decirlo, hermanos. Porque eso a veces cuesta. ¿Sí? Pero Dios nos invita a que decidamos vivir una vida agradable a nuestro Señor y no vivir una vida de placer. ¿Okay? Todo cristiano que quiere madurar en su fe necesita un día, tarde o temprano, hermanos. Tal vez es en esta tarde. Usted necesita decidir en su fe claramente, Señor, yo no voy a vivir para mi placer, yo voy a vivir para agradarte a ti. ¿Sí? Una vida no entregada al placer, una vida entregada al Señor. Una vida entregada al Señor no significa que vas a renunciar a tu trabajo, a tu familia, te vas a un cerro a vivir a un monasterio. No estoy hablando de eso. Estoy diciendo que con tu vida, con tu trabajo, con tus talentos, con lo que eres, con lo que haces en tu vida, agrades al Señor en tu vida diaria. ¿Ves lo que estoy diciendo? ¿De dónde vienen los pleitos y las guerras? Dice, de nuestras pasiones que combaten dentro de nosotros. Entonces, por eso, hermanos, un discípulo de Cristo debe aprender a decirse no a sí mismo. ¿Sí o no? Y decía Jesús a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué sigue? Niéguese a sí mismo. Entonces, hay veces que tú te vas a tener que decir a ti mismo no por hacer lo que a Dios le agrada. ¿Sí? Y no es fácil decirse no a sí mismo. Porque allá afuera, ¿qué nos dicen? No, si tú lo quieres, si tú lo sientes, hazlo. Ojalá no se te antoja matar a tu vecino. Porque así es la gente, ¿no?
Es que ¿qué tiene de malo que el amor? Es que yo soy hombre y amo a mi pareja ahora. Bueno, ojalá un adulto no ame a un niño de 3 años y lo viole. Pero lo que estoy diciendo, es una tontería seguir el placer. Porque el placer nos va a llevar a terminar como Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Entonces, hermanos, la vida de un creyente no puede guiarse por el placer y rechazar el dolor. Eso déjaselo a los animales, hermano. Porque los animales instintivamente, conductistamente, ellos hacen lo que les produce algo bueno y evitan lo que les causa dolor. Pero el cristiano no puede vivir así. El cristiano va a estar con el Señor en las buenas y en las malas, aunque a veces no sea popular. ¿O usted cómo convence a los cristianos mártires que dieron su vida por el Señor y prefirieron morir a ceder y a negar a su Salvador? ¿Usted cómo me explica eso? ¿Cómo me explica que una mamá sufra por amor a sus hijos, aunque hay mamás bien egoístas que prefieren aventar a su bebé ahí al canal o al basurero o darlo en adopción porque no lo quieren? ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Hermanos, los cristianos no es que nos encante el sufrimiento, pero un cristiano debe estar dispuesto a sufrir si es necesario, pero serle fiel a su Señor. ¿Ve lo que estoy diciendo? Entonces yo le animo a que usted decida madurar en su fe y decidir: yo voy a buscar una vida agradable a mi Señor, no una vida entregada al placer. Y eso, con los años, usted va a sentir más satisfacción que cualquier placer momentáneo o pecaminoso de su vida. ¿Ve? Ahora, hay algo más que nos dice Jacobo en cuanto al placer. ¿Cuál es el resultado de vivir una vida de placer, hermanos? Vean la primera pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde, hermanos? De los placeres, es lo que está diciendo Santiago. Entonces la primera pregunta es muy interesante, porque él dice: por nuestras pasiones es que están las guerras y los pleitos. Todas las guerras, lo que está diciendo la Biblia es: todas las guerras que han existido en la humanidad provienen de las pasiones interiores de los hombres que provocan las guerras. La palabra pleitos también se puede traducir como combate. Ahora, entonces, cuando los países tienen guerras es debido a las pasiones de los dirigentes. Codician, desean, tienen placer, quieren placer para los suyos y para sus habitantes. Ahora, cuando hay combates y peleas, muchas veces proviene del placer que buscamos. Entonces, piensa en esto. Si tú tienes una pelea con alguien de tu familia, si tú tienes una pelea con alguien, es posible que alguno de los dos o los dos, lo que pasó es que están chocando, porque uno quiere algo y otro quiere otra cosa. Entonces es luchar placer contra placer. ¿Sí? Y a veces se puede provocar un problema muy fácil. Por ejemplo, en un matrimonio, si un día dado decimos: ¿qué vamos a comer? Y mi esposa dice: yo quiero, no sé, chiles rellenos, que le gustan mucho. Y le digo: no, pero yo quiero arrachera. Por ahí puede, y como cada uno quiere hacer y comer lo que quiere, puede haber un problema. Y eso pasa en las familias. ¿Por qué los hijos tienen problemas con los papás? Porque los hijos quieren hacer lo que ellos quieren y no lo que es correcto. ¿Sí? O a veces los papás o las mamás o los esposos o las esposas hacen no lo que es correcto, sino lo que les causa placer. Y eso todos batallamos, hermanos. ¿Con qué? ¿Con quién peleas? Cuando tú peleas con alguien, lo primero que te tienes que preguntar es: ¿por qué estás peleando con esa persona? Es posible que en tu corazón tú estés buscando un placer. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? Dice Santiago. ¿De dónde? De que buscas el placer. Muchas veces las esposas se enojan, pelean con sus esposos. Y la razón es que a veces dice: es que ayúdame y todo. Y el esposo: no, estoy cansado, yo nada más quiero hacer lo que a mí me toca, dice uno. Entonces, y el esposo simplemente quiere el placer de descansar después de llegar del trabajo. Entonces, cuando una persona lucha por placer,
va a tener problemas con las demás personas. Tú buscas placer como cristiano, vas a tener problemas con otros. ¿Okay? Entonces, en primer lugar, debemos buscar como cristianos una vida que agrada al Señor, no una vida de placer. Y en segundo lugar, tú vas a tener muchos problemas y peleas con gente porque vas a buscar siempre tu placer. Ahora, una última cosa que dice el texto. Por tus placeres, tus peticiones no son contestadas. Ve lo que dice el versículo número 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Y luego, ¿qué dice? Porque no pedís. Muchas veces nosotros, cuando buscamos nuestros placeres, no tenemos lo que necesitamos simplemente porque no lo pedimos. No recibimos lo que necesitamos porque no le pedimos a nuestro Dios lo que necesitamos. Muchas veces los cristianos dicen que creen en la oración, pero no la creen porque no la practican. Cuando tú y yo queremos y necesitamos a nuestro Dios, tienes que negarte a tu propia carne y hacer lo que le agrada al Señor. Yo decía en la mañana, hermanos, me fue de bendición estos 6 varones que se quedaron toda la madrugada orando el viernes, ¿verdad? De las 10 a las 5 de la mañana. ¿Usted cree que fue fácil estar despierto de las 10 a las 5 de la mañana orando y ahí batallando con el sueño y quedarse despierto? Y todos venían de trabajar, todos venían a chambear. Y el otro día, pues algunos también se fueron a chambear y todo. Entonces no es fácil, hermanos. Pero ¿por qué ellos se rechazaron a sí mismos a su deseo de dormir? Porque ellos anhelaban algo de Dios, anhelaba que Dios escuche sus oraciones. ¿Ve lo que estoy diciendo? Entonces muchas veces el placer hace que no oremos. Usted ore por lo que necesita y Dios se lo va a contestar. ¿Sí? Mi esposa y yo estamos pues bien agradecidos a Dios, pero también sorprendidos porque nos contestó y nos dio una camionetita. Pero lo que usted no sabe es que estuvimos orando específicamente 3 cosas. Orábamos por 3 cosas. No pedíamos cualquier coche, hermanos. Y no es que sea así como el pastor, no quiero cualquier coche. No, hermanos, necesitamos un coche con 3 características. 4 cilindros, 3 filas y mínimo 2006. Y hasta moderno el pastor. La razón por la que quería 2006 es porque los sábados usamos la camioneta el domingo para la iglesia. Entonces no queríamos estar descansando los sábados. Entonces de 2006 en adelante se puede la calcomanía hacer. Entonces orábamos, Dios, danos una camioneta. Yo muchas veces oré así, Señor, a propósito, ya teníamos un coche, pero lo vendimos porque necesitamos algo para ayudar mejor en la iglesia. Así que oramos, danos una camioneta de 4 cilindros, mínimo 2006, de 3 filas. Tardó 6 meses, pero llegó. Y llegó una camioneta más de 2006, 4 cilindros, 3 filas. Se me olvidó pedirle que tuviera un parabrisas completo, ¿verdad? Y con llanta de refacción. Se me olvidó pedir eso. Pero no pasa nada, ya compré lo que hacía falta. Pero hermanos, Dios contesta nuestras peticiones. ¿Sabe por qué a veces no tenemos lo que necesitamos? Porque ni lo pedimos, hermano. No hemos aprendido a conseguir cosas por medio de nuestra oración, hermanos. Vivimos una vida que nos ofrecen allá afuera tan fácil y llena de placer, que tú ya no te interesa luchar en oración por tener algo que necesitas, que vale la pena. ¿Sí? Queremos todas las cosas así. Y como no nos las da Dios así, y discúlpame, pero Dios no va a obedecerte a tus chasquidos de dedos. Nada más porque lo quieras ahorita, Dios no te lo va a dar. Tienes que aprender a orar ferviente y persistentemente hasta que Dios te lo dé. Y es bien bueno Dios cuando te da algo bien lindo, que contesta tu oración específica. Ahora hay algo más, hermanos. No recibimos muchas veces, porque cuando oramos pedimos por nuestros propios deleites. Es lo que dice el versículo número 3, ¿no? Pedís y no recibís, porque Dios no tiene poder para contestar la oración. ¿Así dice? ¿Cómo dice el versículo 3? Pedís y no recibís, porque Dios no escucha la oración. ¿Así dice? ¿Cómo dice, hermanos? Pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Para qué? ¿Para gastar en qué?
en vuestros deleites. ¿Sí ve lo que está diciendo aquí? ¿Sabe por qué Dios no le contesta a veces a usted? Porque usted sí le pide a veces, pero le pide mal. Porque, mire, le quiero decir algo. A veces no nos damos cuenta que lo que le pedimos a Dios no es porque lo necesitamos, es porque lo queremos. Y eso es incorrecto. Hermano, yo le quiero animar a hacer esto. No le pida a Dios nada sin antes sentarse a reflexionar si lo que le voy a pedir es correcto o no. Piénsalo. Yo, hermanos, le he pedido cosas a Dios que no me ha dado. Y no es que Dios no conteste la oración. Es que después de tiempo yo me di cuenta. ¿Para qué lo necesito? Y esto ni lo necesito. No es una urgencia, no es una necesidad. Hermanos, miren, los cristianos están tan confundidos que ni siquiera saben la diferencia entre una necesidad y un gusto. Ni siquiera saben la diferencia. Sí, yo le estoy pidiendo a Dios por un celular. El único comentario que tengo es: no sé si realmente sea una necesidad un celular. Para mí, un celular es una necesidad, para mí como pastor. No un iPhone 8 como el que tengo, ¿ok? Pero un celular es una necesidad laboral, ¿ok? Para mí, como pastor. Pero no, Señor, como yo necesito un celular, dame un iPhone 14 porque acaba de salir y el azulito está bien bueno. Y cuesta $800 nada más. No, te confundes. Una cosa es lo que necesitas y otra cosa es lo que quieres. Hermano, yo le quiero animar a hacer algo. Pídale al Señor, pero antes de pedirle, escudriñe su propio corazón y sea honesto. Pregúntese si lo que está pidiendo realmente es algo necesario y pregúntese si eso va a honrar al Señor. Porque muchas veces pedimos algo y justo lo que pedimos es lo que nos aparta de nuestro Dios. Gente me pide: pastor, ora porque yo pueda tener un trabajo. Y ahí estoy orando. Y luego al rato: ya tengo un trabajo, pastor, pero trabajo los domingos. Me hubiera dicho: mejor pido a Dios que no te dé nada. No, te pido por un negocio, Señor. ¿Para qué le pido a Dios por un negocio? Para que empieces a pervertirte y alejarte de Dios por ese negocio. Mejor le oro a Dios. Y de verdad, a veces que me dan ganas de decirle: Dios, yo te pedí por un trabajo por este hermano, pero perdón, Señor, mejor quítaselo. Porque le hace más daño el negocio, le hace más daño las cosas que tiene, que se las diste, y como no las sabe controlar, las pierde, y pierde la perspectiva. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo le he dicho a mucha gente: cuando vayas a pedir un trabajo, ora a Dios y dile: dame un trabajo que supla para mis necesidades y que me permita descansar para irte a adorar, Señor. Y si no es eso, no lo aceptes. ¿Ve? Una vez una hermana me dijo: pastor, yo pedí por un trabajo, pero se me olvidó pedirle que sea un trabajo que paguen, pastor. Y sí, a veces uno pide mal. Ya tenía trabajo, pero no le pagaban. Entonces tienes que aprender a pedir bien, porque a veces pedimos mal. Y yo creo que un gran error de los cristianos es que a veces oramos y a veces pedimos, pero pedimos mal. No sabemos ni cómo pedir y a veces pedimos cosas que no están bien para nosotros. Mi hija Ariel a cada rato nos pide chicle. Y no es que no quiera comprarle chicle, no es que yo no tenga dinero para comprarle chicle, es que simplemente le digo: Ariel, la dentista dijo que no puedes comer chicle. Pero Ariel quiere un chicle. Y hermanos, ella está chiquita y todo, y no sabe qué pedir, pero hay veces que usted es igual. Ora a Dios y le pide mal. Y además, como Dios te dice que no, haces tu berrinche cristiano. No, Dios no existe porque no me contestó. Simplemente te dijo que no y no te aguantaste. Y ni te diste cuenta que oraste mal, pero te emberrinches porque Dios no te dio lo que tú quieres. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Por eso Santiago aquí es muy claro. Pedís y no recibís, porque pedís ¿qué? Mal. Entonces, hermano, yo le quiero animar a hacer esto. Piense antes de orar qué le va a pedir al Señor. No sea pronto para pedirle a nuestro Dios,
piense qué le va a pedir al Señor. No podemos pedir por instinto o por deseos o por reacción. Hermanos, en el libro de los Salmos hay unos salmos que se llaman salmos imprecatorios. Usted los conoce, solamente que no se ha dado cuenta. Un salmo imprecatorio es cuando un salmista le pidió a Dios que lo vengue de sus enemigos y que mate a las personas. ¿Tú crees que Dios contestó cada vez que un salmista le decía, Señor, truénatelo? Imagínense que Dios te conteste cada vez que tú le digas, Señor, truénatelo. Ya habría varias viudas y viudos. Estoy casi seguro que yo estaría vivo si mi esposo hubiera orado así, ¿verdad? Imagínate que Dios contestara así todo lo que tú le pides. Esto sería un desastre. Afortunadamente nuestro Dios no es ni mesero ni genio de la lámpara maravillosa para concederte tus 3 deseos. ¿Okay? Dios le ofreció a Salomón, pídeme lo que tú quieras, pídeme una cosa. ¿Qué pasaría si Dios te dijera eso a ti? El iPhone 14, pastor. ¿Qué le pedirías hoy si Dios te dijera, pídeme lo que quieras, Samuel, y yo te lo voy a otorgar? ¿Qué tendría que hacer, hermano? Salomón pensó mucho que le habría de pedir. ¿Qué le pidió Salomón al Señor? Sabiduría. Y Dios, fíjense lo que dijo Dios: por cuanto no me pediste ni a tus enemigos, ni riquezas, ni poder, yo te voy a dar sabiduría y te voy a añadir todas estas cosas. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Hermano, regularmente nuestras peticiones de oración no se armonizan con la voluntad de nuestro Dios. ¿Qué está pidiendo usted, hermano? ¿Qué está pidiendo usted, hermano? Muchas veces no coordinamos nuestra petición con su voluntad. Y hermano, quiero que usted recuerde que esta es la confianza que tenemos, que si pidiéramos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero la Biblia dice que tiene que ser que le pidamos algo conforme a su voluntad. ¿Usted cree que si Ariel me pide algo y yo no quiero, usted cree que se lo voy a dar? Tengo el dinero tal vez, tengo la posibilidad, pero si no quiero, no. Si no es algo para ella, si no es mi voluntad, no se lo voy a dar, por más que quiera y me ruegue. Y hay veces que especialmente el que está más grande, ¿no? pero con las dos empiezan a rogarme por algo que no quiero. No importa, y yo a veces las paro y le digo, mira, no importa que me ruegues, no importa que te arrodilles y me lamas las plantas de los pies, no es no, punto. Hermanos, usted no puede hacerle manita de puerco a Dios. No, es que ayuné, pastor. Ayuna si quieres 3 días, o 10 días, o 40. Cuando no es voluntad de Dios, no importa que ayunes. Ayunar no es para hacerle la manita de puerco al Señor. Es humillarte a su voluntad y hacer su voluntad. Hermanos, cuando usted y yo oremos, cuide mucho sus placeres, cuide mucho sus deseos. Es bien difícil orar contra nuestros propios deseos, hermanos. Pero usted tiene que orar lo que es correcto, no lo que usted quiere. Pedís y no recibís, porque pedís. Hermanos, cuide que su vida no se base en el placer. No es malo de vez en cuando echarse un postrecito. Hace rato nos echamos un cafecito ahí de Oaxaca bien sabroso, que a mí me gusta mucho. Pero hermanos, una cosa es de vez en cuando un placer, o a que tu vida busque placer, y más cuando esté en contra de la voluntad de Dios. El placer te va a dar una satisfacción momentánea, pero te va a traer remordimientos a tu corazón. Pero agradar a Dios, aunque en el momento puede ser difícil, te va a traer satisfacción duradera. Seamos creyentes que vivimos para agradar a nuestro Señor. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar a nuestro Dios. Señor, tú dijiste
que para ser verdaderos discípulos tuyos hay que aprender a negarnos a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a tomar la decisión en esta tarde de no vivir para el placer, no vivir para lo que nos gusta, no orar para lo que nos gusta, no aferrarnos a lo que nos gusta, sino buscar tener una vida que te agrade más a ti, Señor. Y te ruego que, como decíamos, que madurar en la fe implica que tarde o temprano nosotros decidamos delante de ti tener una vida de lunes a domingo que busque agradarte. Y Señor, esto no es fácil para mí ni para mis hermanos, pero ayúdanos, convéncenos a tener una vida que te busque agradar y no busque el placer. Y bendice este tiempo de invitación. Y así, con ojos cerrados, hermanos, en actitud de oración, yo le quiero invitar a decirle a su Señor: Señor, yo no quiero tener una vida que busque mi placer. Yo quiero tener una vida que te agrade a ti. Y si alguien dice: yo quiero tomar esa decisión, ¿puede levantar su mano un momentito, hermano? Veo tu mano. Veo sus manos, hermanos. ¿Alguien más? Yo quiero tomar esa decisión. Veo su mano. ¿Alguien más? ¿Por qué no ora al Señor y le dice: Señor, me cuesta trabajo decirme no a mí misma, no a mí mismo, pero quiero agradarte en mi vida? Ayúdame, Señor. ¿Por qué no se lo dice al Señor? ¿Por qué no le pide ayuda a Él y le dice: Señor, ayúdame a no vivir para mi carne, ni decirle al placer sí, ni vivir para el placer? Ayúdame a agradarte a ti. Tú sabes que batallo. Todos combatimos, hermanos, solamente que no lo decimos. No estamos dispuestos a reconocerlo públicamente, pero verdaderamente todos tenemos un combate interno entre el placer y la voluntad de Dios. ¿Por qué no le dices: Señor, yo quiero pedirte que me ayudes, yo quiero buscar una vida que te agrade a ti? Quizás hay cosas que le causan placer a usted y tiene que decirle: Señor, esto me causa placer, pero yo sé que no te agrada. Ayúdame, yo estoy dispuesto a hacerlo a un lado. ¿Por qué no se lo dice al Señor? Solo entre usted y Dios. Dígale: Señor, esto no está bien para mí. Ayúdame a quitarlo. Yo quiero agradarte con mi vida. Jóvenes, no busques una vida de placer, sino una vida que honre al Señor. Busquemos agradar a nuestro Dios. Si hubiera alguien que aún no ha recibido a Cristo, le invito a recibir a Cristo en esta tarde. Él te ama y quiere perdonarte y entrar a tu corazón si tú lo recibes. ¿Habría alguien que quiere recibir a Cristo? Quiero orar por usted. Nada más le pido que me lo haga saber levantando la mano. ¿Habría alguien? Yo quiero recibir a Cristo. Yo reconozco que no he recibido a Cristo clara y sinceramente. Necesito recibir a Cristo de verdad, claramente. Pastor, ore por mí. ¿Alguien así? Yo quisiera orar por ti. ¿Alguien? Yo quiero recibir a Cristo genuinamente. ¿Alguien? Señor, tú sabes la batalla interior de cada hermana y cada hermano y mía. Ayúdanos, Señor, a no seguir nuestra carnalidad, nuestros placeres, sino seguirte a ti, Señor. Y aunque es una palabra muy extraña, Padre, ayúdanos a no ser una iglesia hedonista, cristianos hedonistas, que no tengamos una vida que busque el placer, sino buscar agradarte a ti. Bendice cada decisión tomada, Señor. Tú sabes cada corazón. Ayúdanos, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.